El cielo era tenue y quebradizo a esa altitud, un pálido campo de luz fría que se extendía sobre las nubes. A través de la cubierta de un caza alemán, un piloto solitario observaba las siluetas que ascendían bajo él con dolorosa lentitud. Sus alas parecían demasiado pequeñas, sus fuselajes demasiado gruesos, sus movimientos demasiado pesados para la brutal arena en la que se adentraban. De su máscara de oxígeno brotaba un leve rastro de risa, una silenciosa incredulidad de que algo con esa forma pudiera sobrevivir al mundo que los esperaba sobre Francia. Pero la guerra tiene una forma de reescribir sus propias reglas. Lo que esos pilotos vieron esa mañana no eran simples máquinas luchando por entrar en combate. Estaban contemplando los primeros pasos de un arma construida sobre una visión diferente del poder aéreo, una máquina que convertiría el ridículo en miedo e inclinaría la balanza de los cielos. La brecha entre lo que el ojo podía ver y lo que la historia recordaría era tan amplia como para tragarse a una fuerza aérea entera. Y en algún lugar de ese aire tenue y gélido flotaba la pregunta que definiría los meses venideros. ¿Qué sucede cuando un caza que no debería haber funcionado se convierte en aquel del que ningún enemigo puede escapar? La historia comienza mucho antes de aquellos primeros encuentros sobre Francia. En el verano de 1940, mientras Europa ardía bajo el rápido avance del poder aéreo alemán, los estrategas estadounidenses estudiaban los restos de los países caídos y comprendían una verdad tan fría como el acero que pronto forjarían. Si la próxima guerra se ganaba, se ganaría en altura. Los cazas alemanes habían surcado los cielos con una precisión letal, y Estados Unidos necesitaba algo que pudiera alcanzar mayor altura, impactar con más fuerza y soportar el tipo de castigo que destrozaba a máquinas inferiores. Cuando los ingenieros de Republic Aviation recibieron las urgentes especificaciones del ejército, se enfrentaron a un dilema que rozaba lo imposible. El diseño tradicional de cazas priorizaba estructuras ligeras, alas ágiles y movimientos rápidos. Pero la amenaza que se cernía sobre Europa exigía un caza construido con una filosofía diferente. Alexander Kartveli, el diseñador georgiano encargado de la tarea, tomó una decisión que sorprendió incluso a su propio equipo. No construiría un Spitfire más elegante ni un Messerschmitt más limpio. Construiría algo más grande, más fuerte y mucho más potente que cualquier cosa en servicio en Estados Unidos. El prototipo resultante, el XP-47B, no se deslizaba por el aire, sino que se elevaba con fuerza. Su enorme motor turboalimentado llenaba el fuselaje como un corazón palpitante de metal y fuego. Sus alas soportaban el peso de 8 ametralladoras pesadas. Su silueta parecía torpe, sus proporciones alarmantes. Los pilotos de prueba se acercaron con el mismo respeto incómodo que los soldados muestran ante la artillería desconocida. Y, sin embargo, al abrir el acelerador, el avión ascendía como si hubiera encontrado un camino secreto por el cielo. Pero el progreso tuvo un precio terrible. Entre finales de 1942 y principios de 1943, los escuadrones de entrenamiento lucharon por domar la máquina. El avión hacía rizos en tierra sin previo aviso, se balanceaba con el par motor si se manejaba sin cuidado y se zambullía con tanta fuerza que los pilotos a veces sentían que los controles se congelaban bajo sus manos. Las estadísticas eran desalentadoras. Decenas de aviones perdidos. Demasiados jóvenes aviadores muertos antes de siquiera ver al enemigo. El Thunderbolt parecía menos una promesa y más una amenaza que se volvía hacia adentro. Aún así, el diseño se negaba a ser juzgado por las primeras impresiones. Quienes sobrevivieron los primeros meses descubrieron que bajo su tamaño se escondía un motor que se negaba a parar y una estructura que podía resistir el castigo sin desmoronarse. Cuando finalmente llegó el combate al caza pesado en la primavera de 1943, el campo de batalla presentó otro desafío. El Thunderbolt no podía virar con los cazas alemanes. No podía ascender con ellos a menor altitud. Y en esas primeras semanas, las pérdidas se acumulaban mientras que las victorias seguían siendo dolorosamente escasas. Para la Luftwaffe, esto simplemente confirmaba lo que ya creían. Los estadounidenses habían traído una idea equivocada a los cielos de Europa. Una máquina demasiado grande, demasiado pesada, demasiado lenta. Un caza que no merecía ese nombre. Lo que pasaron por alto, en esos primeros meses caóticos, fue el sutil cambio que ya se estaba gestando. El P-47 sobrevivía a impactos que habrían destrozado sus propios aviones. Y portaba un sistema de armas cuyas consecuencias aún no se habían sentido plenamente. La tormenta no había llegado, pero su primera sombra ya había cruzado el horizonte. El punto de inflexión no llegó con una victoria, sino con una supervivencia que debería haber sido imposible.
Una mañana de junio de 1943, mientras una formación de P-47 cruzaba la costa francesa, los alemanes atacaron con la eficacia de cazadores que conocen a su presa. 16 FW-190 descendieron del sol, sus proyectiles de cañón surcando el cielo. En segundos, un joven piloto estadounidense llamado Robert S. Johnson se encontró dentro de una cabina destrozada por el fuego, con la cubierta destrozada, sus instrumentos fallando y su propia sangre acumulándose bajo él. Según todas las reglas del combate aéreo, su vuelo debería haber terminado allí. En cambio, el Thunderbolt se mantuvo firme, vibrando, ardiendo, negándose a rendirse. Cuando un solitario FW-190 se lanzó tras él y vació todo su arsenal sobre la aeronave herida, el piloto alemán no esperaba más que restos a la deriva. Lo que vio, en cambio, fue una máquina que absorbía cada proyectil, cada ráfaga, y seguía avanzando hacia el canal. Cuando Johnson finalmente aterrizó en Inglaterra, las tripulaciones dejaron de contar los agujeros tras alcanzar los 200. En esos restos se encontraba la primera prueba innegable de lo que realmente era el avión. Mientras los alemanes se reían de su tamaño, los estadounidenses empezaban a descubrir su lógica. El Thunderbolt no ganó igualando el radio de giro del FW-190 ni la ascensión del Bf-109. Ganó imponiendo una nueva geometría al combate aéreo. Muy por encima de los 7.670 metros, donde los motores alemanes se quedaban sin aire, el P-47 se mantuvo potente y estable. En picado, nada en el cielo europeo podía seguirlo. Ese peso, ridiculizado apenas unas semanas antes, se convirtió en un arma al convertirse en velocidad. Fue durante estos meses que comandantes como Hubert Zemke y Walker B. de Maurin redefinieron la forma de luchar de los pilotos estadounidenses. En lugar de batirse en duelo en círculos cerrados, ascendían hasta el borde de la estratosfera, esperaban y atacaban con la violencia del acero que caía. Lo llamaban boom y zumbido. Los pilotos alemanes tenían otro nombre para ello, el momento en que el cielo se derrumbaba. En el fondo de esos picados, 8 ametralladoras pesadas hablaban a la vez, sus ráfagas de fuego convergían en una esfera de destrucción de casi 2 metros. Todo lo que entraba en esa esfera no caía simplemente, sino que se deshacía. La misión sobre Schweinfurt y Ratisbona reveló esta verdad con brutal claridad. Cuando una escuadrilla de P-47 interceptó a los Bf-110 que se preparaban para atacar a los bombarderos estadounidenses, la formación alemana se desintegró en segundos. Los testigos describieron alas desgarradas, fuselajes destrozados en fragmentos metálicos, aviones desapareciendo como si se borraran del aire. No era gracia. No era elegancia. Era potencia de fuego industrial condensada en una estructura del tamaño de un caza. A finales del verano, los informes dentro de la Luftwaffe comenzaron a cambiar de tono. Los pilotos que regresaban del combate describían a los Thunderbolts descendiendo en picado más rápido de lo que creían que permitía la física, ascendiendo con renovada confianza y lanzando un fuego tan denso que la supervivencia dependía más de la suerte que de la habilidad. El enemigo no había cambiado su aeronave, había cambiado su forma de usarla. Y poco a poco, el equilibrio del cielo europeo comenzó a desequilibrarse. La máquina que antes se consideraba una botella de leche voladora se estaba convirtiendo en algo completamente distinto. No un depredador definido por su agilidad, sino una fuerza definida por su inevitabilidad. El tipo de arma que no necesitaba ganar la primera batalla para dominar la guerra que le siguió. El verdadero cambio en la guerra aérea se hizo evidente en el otoño de 1943, cuando la altitud misma pasó de ser una ventaja alemana a una debilidad alemana. A 8.500 metros o más, los otrora dominantes FW-190 y Bf-109 comenzaron a perder el aliento. Sus motores, magníficos a media altitud, se resistían en el aire enrarecido. Los controles se sentían pesados. La velocidad de ascenso se desvaneció. El horizonte se estrechaba en un lugar donde los segundos contaban. Fue en esta implacable capa de cielo donde Hans Philipp, uno de los ases más condecorados de Alemania, se enfrentó al Thunderbolt en sus propios términos. Su récord era extraordinario, más de 200 victorias en los frentes oriental y occidental, un piloto cuyos instintos se habían agudizado tras años de supervivencia. Pero la experiencia no podía compensar la física. Cuando los P-47 del 56º Grupo de Cazas se lanzaron al combate desde arriba, llegaron con un impulso que Philipp no pudo igualar ni escapar. Una ráfaga de fuego del calibre 50 recorrió su avión, y en un instante el FW-190 se desintegró en llamas y fragmentos. Para la Luftwaffe,
no fue solo la pérdida de un piloto. Fue la pérdida de la certeza. El cuartel general exigió respuestas. Las investigaciones siguieron. Los informes que llegaban al escritorio de Göring eran contundentes. El caza estadounidense superaba a los alemanes en altitud, poseía una integridad estructural que superaba las expectativas y ofrecía una potencia de fuego que superaba a los interceptores equipados con cañones en combate sostenido. El mensaje bajo la jerga técnica era simple. La Luftwaffe ya no controlaba el cielo. Luego vino un desarrollo aún más preocupante. El Thunderbolt evolucionó. Con la introducción de la hélice de palas de paletas en las variantes del P-47D, la velocidad de ascenso se disparó. La aceleración mejoró. La máquina que antes se movía pesadamente por la atmósfera inferior ahora ascendía con una fuerza sorprendente. Los pilotos alemanes, acostumbrados a rebotar a los estadounidenses desde arriba, se encontraron con un caza capaz de acortar la distancia vertical. Los combates, antes dictados por la Luftwaffe, ahora pertenecían a quien poseía mayor altitud y audacia, y cada vez más, ese era el Thunderbolt. Para cuando los planificadores aliados comenzaron a planificar la invasión de Francia, el P-47 había adquirido un nuevo papel, uno que grabaría su reputación en la memoria de cada soldado que luchaba bajo su mando. Los mismos cañones que destrozaban cazas ahora destrozaban convoys, líneas ferroviarias, columnas de tanques y rutas de suministro. Cuando las primeras oleadas desembarcaron en Normandía el 6 de junio de 1944, más de 500 Thunderbolts patrullaban las playas. Los aviones alemanes que intentaron abrirse paso encontraron el cielo repleto de cazas estadounidenses desde el nivel del mar hasta el borde de la estratosfera. Los supervivientes de la Luftwaffe recordaron la experiencia con una especie de horror silencioso. Un solo pase de un P-47 podía aniquilar una columna de vehículos. El sonido de su motor en picado se convirtió en una advertencia insuperable. Las tropas hablaban de la tierra que estallaba bajo sus pies, de camiones convertidos en bolas de fuego, del repentino y brutal silencio tras una ráfaga de balas del calibre 50 que destrozó el mundo. Y tras estos momentos de batalla se escondía una verdad más profunda. La Luftwaffe ya no luchaba por la superioridad aérea. Luchaba por la supervivencia. Cada día que el Thunderbolt permanecía en el cielo, esa supervivencia se alejaba más de su alcance. Lo que diferenciaba a Estados Unidos de su enemigo no era simplemente el diseño de un solo caza, sino la filosofía que lo creó. Los planificadores estadounidenses no veían el poder aéreo como una competición de ases. Lo veían como una campaña industrial, una lucha donde la logística, el entrenamiento y la producción importaban tanto como la táctica. El Thunderbolt, con su robusta estructura y su implacable potencia de fuego, era la expresión natural de esa visión del mundo. Las fábricas de Nueva York e Indiana entregaban aviones a un ritmo que asombraba incluso a los comandantes aliados. Lo que la Luftwaffe destruía en un ataque matutino podía ser reemplazado al día siguiente. Mecánicos expertos mantenían a los escuadrones en vuelo con abundantes repuestos. Los pilotos entrenaban con munición y combustible en cantidades que las unidades alemanas solo podían imaginar. Cuando un grupo de cazas estadounidense llegaba al teatro de operaciones, sus aviadores contaban con cientos de horas de entrenamiento, práctica disciplinada en formación y una profunda familiaridad con sus aviones. Para 1944, los reclutas alemanes a menudo entraban en combate con menos de 100 horas de vuelo total. A medida que las unidades P-47 asumían sus funciones ampliadas, el mundo entero comenzó a comprender las implicaciones. Los aliados comprendieron que el poder aéreo estadounidense ya no dependía de la brillantez individual, sino de un sistema capaz de mantener una presión sostenida. Interceptar bombarderos, proteger las playas de Normandía, perseguir columnas blindadas o escoltar formaciones en el interior de Alemania se convirtieron en parte de una estrategia única y unificada. La superioridad aérea no era el objetivo, era la base sobre la que se asentaban todas las demás operaciones. Para la Luftwaffe, esta transformación fue devastadora. Cuanto más luchaba Alemania, más se intensificaba el sistema estadounidense. La Operación Bodenplatte, la desesperada ofensiva del día de Año Nuevo de 1945, ilustró el desequilibrio con dolorosa claridad. Los cazas alemanes destruyeron docenas de aviones estadounidenses en tierra, pero su victoria se desvaneció en cuestión de horas cuando los Thunderbolts de reemplazo descendieron de los transportes y aterrizaron en nuevas plataformas. La Luftwaffe, ya paralizada por la escasez de combustible y la pérdida de pilotos veteranos, no contaba con tal reserva. Cada aviador caído representaba una experiencia irreemplazable.
Al final de la guerra, los propios comandantes alemanes hablaron abiertamente de las lecciones estratégicas. Admitieron que el coraje y la habilidad táctica no podían vencer a una nación capaz de crear una fuerza aérea abrumadora, misión tras misión, mes tras mes. El mundo, observando desde las ruinas de Europa y el Pacífico, comprendió el mensaje con claridad. La guerra moderna no pertenecía a la aeronave que deslumbraba en un combate con giros, sino a la máquina respaldada por un sistema lo suficientemente potente como para sostenerla. En los últimos meses de la guerra, cuando los cielos de Europa se aquietaron y el humo comenzó a disiparse, el Thunderbolt se alzaba como algo más que una máquina de metal y fuego. Se había convertido en símbolo de una fuerza diferente, la que no se basaba en la elegancia ni la agilidad, sino en la resistencia, la disciplina y la vasta voluntad industrial de una nación decidida a forjar el curso de la historia. El avión que una vez provocó risas ahora cargaba con el peso de innumerables misiones, innumerables vidas salvadas e innumerables historias que resonarían mucho después de que se silenciaran las armas. Para los pilotos que lo pilotaron, el P-47 nunca fue un simple caza. Fue un compañero en las horas más despiadadas de sus vidas, un escudo forjado por la industria estadounidense y un recordatorio de que la supervivencia a menudo dependía del límite entre lo que una máquina podía soportar y lo que un corazón humano podía soportar. Muchos regresaron a casa con recuerdos de la estruendosa caída en picado, el temblor de la estructura del avión y el ritmo constante de esos 8 cañones calibre 50. Otros no regresaron, pero su legado permanece entretejido en el acero de cada Thunderbolt superviviente y en las historias que se cuentan a su alrededor. Para sus adversarios, el recuerdo era diferente. Los pilotos alemanes que una vez se burlaron de la imponente silueta hablaron más tarde del terror que se apoderó de sus estómagos al oír su inconfundible rugido. En tierra, los soldados recordaban la sombra que pasaba sobre un camino o un campo, seguida de una tormenta de fuego que cambió el curso de una batalla antes de que nadie pudiera reaccionar. La transformación del ridículo al miedo no fue gradual. Fue absoluta. Hoy, cuando los visitantes recorren museos y se detienen ante el avión restaurado, ven una máquina de guerra en reposo, con la pintura pulida, su historia condensada en pancartas y silenciosas exhibiciones. Pero la verdad es más profunda. El P-47 cuenta la historia de una nación que descubrió que su mayor poder residía no solo en la invención, sino en la capacidad de construir, abastecer, entrenar y mantener a una escala que el mundo nunca había visto. Es un recordatorio de que las guerras se ganan no solo con momentos de heroísmo, sino con sistemas que se imponen a las exigencias de la historia. Y quizás esa sea la lección imborrable del Thunderbolt, que la fuerza, unida a un propósito, se convierte en algo más que la suma de sus partes. Al reflexionar sobre su trayectoria, considere lo que esta historia revela sobre la resiliencia, el sacrificio y las decisiones que moldean el mundo moderno. Si encontró significado en esta historia, comparta su opinión. ¿Qué parte del legado de los Thunderbolt le llega más profundamente? ¿Y qué lección de esta época cree que sigue vigente?